Tras hablar de la contextualización, ahora veremos las diferencias en la constitución de las empresas de carácter público, privado y fundacional. Las empresas de carácter público están constituidas por conjunto de instituciones del gobierno, es decir, son partes del Estado como tal. Tienen la función de generar políticas de Estado para propiciar el desarrollo de un país, claramente son lideradas por el Estado, se caracterizan por ser de interés común, también que lo público está relacionado con las diferentes uniones entre Estado con Estado y Estado con particulares, es decir, como son partes del Estado y del gobierno, quieren hacer interrelación con las comunidades. Lo político entonces se une a lo público, pero son específicamente actos del Estado, porque estamos hablando de empresas de carácter público. También intenta regular lo privado, que tiene que ver mucho con el nuevo paradigma posterior a 1991, en el cual debe haber mayor libertad de mercado, es decir, el Estado como tal no es el que va a proveer todos los bienes y servicios en una sociedad, sino que ahora es más de iniciativa de la empresa privada, y el Estado viene a regular lo que hace este tipo de empresas. Otra característica es todo lo que pertenece a la comunidad y al Estado mismo, por ser de carácter público, es decir, por medio de organismos competentes hacen cumplir las leyes, normas o lineamientos de un país, que está muy ligado a lo que mencionábamos anteriormente. Dentro del carácter público, pues se distinguen tres figuras que son las tres ramas del poder, que son la legislativa, donde está básicamente el Congreso de la República, es el más reconocido, el poder ejecutivo, que está a la cabeza del presidente, y el poder judicial, que está en la cabeza de las cortes. Incluye la acción gubernamental, pero trasciende, es decir, abarca también las orientaciones globales para la sociedad, que está ligado a lo que mencionábamos anteriormente, que quiere estar en conjunción el Estado con la misma sociedad y las comunidades. Las empresas de carácter privado entonces son constituidas por pobladores de una nación. En este caso no importa el ramo de actividad. Las empresas entonces serán productoras de servicios, comercializadoras, distribuidoras, son creadas con fines de lucro y lo que buscan es satisfacer necesidades en un mercado. Podríamos decir que están lideradas por todos, y tienen ahí entonces conocidas con el apartado de el nombre, son lo personal, no lo estatal, es decir, son propiedad privada y son reguladas por el Estado, que mencionábamos en las empresas de carácter público. Es más que la actividad empresarial per se. ¿Por qué? Pertenece al sector de la economía que en su mayoría se interesa por el ánimo de lucro. Su principal característica es la propiedad privada, pero también podemos decir que es más que la misma actividad empresarial per se, porque al momento de contratar personas y estar en una comunidad está afectando esa parte. Entonces no es solo la actividad per se, sino que también va a tener otras influencias en las comunidades. ¿Qué actividades hacen? Pues está permitido básicamente cualquier tipo de actividad, pero como está regulado, hay unas que van en contra de la legislación o que no se pueden hacer de X o Y de manera, por lo tanto están prohibidas. Del sector privado se espera que haga grandes inversiones, que es lo del nuevo paradigma que les mencionaba anteriormente. Antes el Estado se esperaba que hiciera todo, desde toda la infraestructura, el aparato social, la salud, la educación, absolutamente todo era, digamos, ese Estado paternalista. Ahora la empresa privada comienza a tener que hacer ciertas inversiones también que antes eran del resorte exclusivo del Estado. Su papel también es atraer a la inversión y la tecnología del exterior, es decir, hacer convenios con otros países, otras empresas del exterior para atraer tecnologías y mejorar su propia producción o generar nuevos productos. Y contribuyen al desarrollo y la creación del empleo, que ya lo mencionamos anteriormente. En cuanto a las empresas de carácter fundacional,
Vemos que en Colombia son denominadas como el tercer sector y están conformadas por entidades sin ánimo de lucro, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la economía solidaria. Estas son entidades sin ánimo de lucro, es decir, por voluntad de sus acreedores tienen afectado de modo duradero el patrimonio a la realización de fines de interés social. Esto es importante traerlo porque no significa que las empresas o las de carácter fundacional no tengan ganancias. Lo que pasa es que cuando se van a redistribuir no pueden ir a las personas, sino que se tienen que reinvertir en la misma empresa para los ánimos que ellos tienen. Es decir, si trabajan para el bienestar social en cuanto a la naturaleza o alguna cosa así por el estilo, que más adelante lo veremos, se tendrá en cuenta que el dinero que les ingrese tiene que ser invertido en eso. Es decir, pueden tener excedentes económicos, eso se puede ver con que los trabajadores tienen contratos laborales con la fundación, sus actividades económicas generan excedentes económicos, pero deben reinvertirse y sus excedentes no se pueden redistribuir a personas. Unos ejemplos de ONGs son las organizaciones no gubernamentales llamadas ONGs, que son una especial, que son aquellas que trabajan en sectores de migración y refugiados, discapacitados, enfermos, infantes y familia. Otras son las no gubernamentales de derechos humanos, que son las que trabajan en la denuncia de violación de los derechos humanos en el mundo y la divulgación, defensa y promoción de estos. Tal vez la más conocida es Human Rights Watch. Las ambientalistas, que trabajan en el desarrollo, la protección, promoción y preservación del medio ambiente con desarrollo sostenible. Aquí hay otra muy conocida que es la WWF. Organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que su objetivo es la cooperación internacional. Aquí los españoles son muy fuertes en ese tema. Y estas serían, digamos, los ejemplos de las ONG.